Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, querido hermano, que hoy has tomado este tiempo para estudiar la Escritura juntamente con nosotros. Hoy, en este día, continuamos con nuestro tercer tema de esta miniserie, Corazones Agradecidos. El día de ahora y en esta semana estamos meditando y aprendiendo nuevamente de historias maravillosas, de personajes que no solamente cambiaron una historia o una familia, sino a través del agradecimiento cambiaron su forma y estilo de vida. En este día vamos a tomar y a ver el tema, el agradecimiento, que te lleva a tomar una decisión por prioridades correctas. Y lo vamos a basar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 y 12, que dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Cuando el ser humano está sumergido en necesidades, en problemas, conflictos, enfermedades, posiblemente la prioridad número uno de su vida es salir de esa situación donde está. Es buscar mejorar su estilo de vida. Es escapar de los lazos de la muerte o de lo que está amenazando su vida. Muchas ocasiones lo logra. Muchas ocasiones este escape se lleva a cabo. Salir de esa situación de vida se lleva a cabo. Pero la pregunta es, después de que saliste de esa situación dolorosa, de esa situación angustiante, ¿cuál será ahora tu principal prioridad? Repito, cuando tenemos una prioridad importante con la cual salvar nuestras vidas, esa prioridad es la número uno. Pero cuando esa prioridad es suplida, ¿cuál es la siguiente prioridad que ahora se convertirá en la número uno? Aquí vemos, en primer lugar, un gran problema. ¿Y cuál es este gran problema? Dice que cuando Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, le salieron al encuentro 10 hombres, 10 mentalidades diferentes, 10 hombres con necesidades. Aunque el conflicto era el mismo, eran leprosos, dice la Escritura, pero los corazones de estos 10 hombres eran diferentes. Eran posiblemente judíos, otros de las regiones cercanas ahí de Galilea, Samaria, Judea, pero a pesar de que tenían el mismo problema, no podían disfrutar la vida, no podían disfrutar su familia. Eran personas que habían sido desechadas y despreciadas por la sociedad. El hambre estaba en su ser, el dolor en su cuerpo, el desgaste físico por la enfermedad eran los rasgos distintivos de cada uno de estos 10. Los 10, su prioridad principal: ¿cómo salir de esa situación de ser leprosos? ¿Cómo salir de esa lepra? Pero la solución estaba enfrente. La solución pasaba por esos caminos. La solución es Jesús. La solución era Jesús. Jesús no fue a buscarlos a ellos en esa ocasión. No, Jesús no fue a buscarlos a ellos. Dice la Escritura que ellos salieron al encuentro de Jesús. Esto es lo primero que tú debes de pensar en esta hora. No es situación de que Jesús, si Él quiere que yo haga algo, que venga. No, estos hombres, ellos fueron a buscar a Jesús. Tú y yo necesitamos buscar a Jesús, buscarlo. La prioridad principal de estos hombres era sanar.
ser curados. Pero para ser curados, ahora era buscar esa solución. Nadie había podido darle solución. Ni la ciencia médica, ni los amigos, ni la familia. Y en ese tiempo ni la religión. Pero ahora la oportunidad estaba enfrente de ellos. Y ellos lo sabían. Ellos estaban conscientes de esto. Por eso dice que salieron al encuentro de su oportunidad. Salieron al encuentro de lo que le podía ofrecer sanidad y poder retomar su vida social y familiar. ¿Y qué hicieron? Corrieron a Jesús. Corrieron a Jesús. Tú y yo podemos haber tomado esta primera decisión cuando todas las puertas se nos cerraron, cuando todas las puertas estaban cerradas aquí en la tierra, pero el único que tenía la solución para nuestros conflictos de vida, para abrir esas puertas hacia el gozo, la felicidad, es Jesucristo. Y acudimos a Él porque Él es la solución. Jesucristo ha sido, es y siempre será la respuesta. Como punto número 2, ahora es la respuesta de Jesús a los leprosos. Cuando estos leprosos vinieron a Jesús gritando, y dice que Jesús los vio y ellos estaban de lejos. Jesús no se acercó a ellos. Es una de las pocas sanidades, milagros que hace Jesús cuando no se acerca a la persona necesitada, sino estando de lejos. Posiblemente Jesús alzó también la voz. Jesús declaró una palabra a lo lejos y le dio una indicación, diciéndole: vayan y preséntense a los sacerdotes en Jerusalén. Vayan hasta Jerusalén. Lo que ir a Jerusalén costaba no era cuestión de decir vete a la tienda, vete a la clínica. No, era ir hasta Jerusalén. En la situación como ellos se encontraban, con el dolor que sentían, con el desgaste físico, con la situación de lepra que había desde su cabeza hasta sus pies. Decirle vayan desde Samaria, vayan desde donde colinda Galilea hasta Jerusalén, eran horas de camino, horas y mucho tiempo de camino, mucho tiempo de camino. Pero los leprosos le creyeron a Jesús, le creyeron a esa palabra de Jesús, esa palabra de decir caminemos, avancemos, vayamos, obedezcamos, hagamos lo que Jesús dice. Queremos sanidad, queremos salir de donde estamos, hagamos lo que Jesús dice, obedezcamos a lo que Jesús nos está pidiendo. Y los leprosos, en ese corazón de obediencia, tratando de suplir su primer necesidad, fueron a Jerusalén, fueron hacia allá. Y aquí es donde sucede el milagro más maravilloso para estos hombres. Dice que mientras iban a Jerusalén, mientras subían a Jerusalén, sus cuerpos empezaron a sanar. Sus cuerpos empezaron a curarse. La lepra empezó a desaparecer. El dolor de su corazón empezó a desaparecer. La angustia empezó a desaparecer. ¡Wow! Mientras tú, querido hermano, te acercas a Jesús, mientras tú te vuelves siervo de Jesús, tú líder, tú hermano que me escuchas, mientras tú obedeces a Jesús, mientras avanzas en tu camino hacia el cielo y hacia la nueva Jerusalén, el dolor de tu corazón va a ir desapareciendo, las necesidades van a desaparecer, la angustia de tu vida se va a ir. Pero tienes que avanzar. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús ha dicho y se cumplirá también en tu vida. Y mientras ellos sanaban, mientras esa necesidad desaparecía, sus corazones empezaron cada uno de ellos a ser diferentes. 10 hombres, 10 corazones distintos. ¿Por qué? Porque la primer prioridad había sido saciada. Ahora,
cuál es la primer prioridad en la vida de ellos. Y en tercer lugar, descubriendo mi nueva prioridad. Un corazón agradecido ahora tiene que elegir cuál es la mejor prioridad para su vida. Todos ellos tenían hogares, todos ellos tenían una familia, todos ellos tenían compromisos que cumplir, sueños, deseos que cumplir. Los 10 años posiblemente tenían de no ver a sus familias. Años tenían de no pasar un día en casa. Años tenían de no sentarse a la mesa y comer con sus familiares. Pero aquí está la diferencia. Dice la Escritura que solo uno regresó a Jesús a darle gracias. Decía en su corazón: tengo tantas prioridades, pero ahora mi prioridad número 1 es para aquel que rescató mi vida. Es para aquel que cambió mi vida. Es para aquel que me dio una nueva esperanza. Es para aquel que ha sanado mi ser. Mi familia sí es prioridad, pero no es la primer prioridad. Mis sueños y mis anhelos sí son prioridades, pero no es mi primer prioridad. Y dice que este hombre regresó corriendo por el camino. No se sabe si al oscurecer encuentra a Jesús. No dice la Escritura en qué momento, pero dice que él venía por el camino con un corazón desbordado de agradecimiento, un corazón desbordado de gratitud, diciendo: gracias, Jesús. Y cuando ve a Jesús, aquí hay una actitud. Dice que cae de rodillas, postrado ante los pies de Jesús, reconociéndolo como Señor, como dueño. Un corazón agradecido te lleva a tomar la decisión de poder elegir, de poder discernir cuál es tu primer prioridad. Jesús es mi Señor. Antes quien gobernaba mi vida era la lepra. Ahora esa lepra ha desaparecido y ahora quien gobierna mi vida y se convierte en número 1 es el que me quitó la lepra, y ese es Jesucristo. Por eso cuando Jesús ve a este hombre postrado, le da una indicación maravillosa. Ahora suple tus otras prioridades. Ya supliste la primera, ahora suple la segunda y la tercera. ¿Y cómo se lo dice? Fácil, diciéndole: varón, levántate, ve a tu casa. La palabra casa no es solamente un techo, sino es un hogar. Ve a tu hogar. Ve a tu familia ahora. Suple esos sueños con tus familias. Ve a casa. Segundas, terceras prioridades, después de haber suplido la primera. Tú, querido amigo, hermano, líder que estás aquí, ahora que has conocido a Jesús y ahora que conoces a Jesús, y Él posiblemente ha sanado tu vida, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, y ha quitado aquellas primeras prioridades porque Él las ha suplido. ¿No crees tú que es necesario que Él se convierta en tu primer prioridad? Si tu corazón es agradecido, si tu corazón hay en tu corazón ese agradecimiento maravilloso, entonces yo te aconsejo que Él sea tu primer prioridad, que Él sea tu Señor. No solamente lo adores de rodillas, sino que te postres ante Él. ¿Y cómo? No solamente que vengas a la iglesia y levantes tus manos y cantes alabanzas, no, sino que te postres. Y ese postrarse es que se convierta a Jesús en tu Señor, en tu dueño, en aquel que decide qué vas a hacer tú con tu vida. En primer lugar, antes que familia, antes que sueños, Dios es primero. Eso es lo que nos enseña un corazón agradecido en aquel samaritano leproso. Oro a Dios, le pido a nuestro Dios que Él nos ayude a tener un corazón quebrantado, un corazón agradecido, un corazón donde esté el Señor como dueño de nuestra vida. En el nombre de Jesús, entrégale una vez más, querido hermano, tu corazón al Señor.
Una vez más, entrégale tu vida, querido líder. Una vez más, reconoce a Dios como tu Salvador, porque te has salvado de la muerte. Pero también una vez más, querido líder, reconócelo como tu único Señor de tu vida. Dale ese corazón al Señor y que el Señor entre una vez más a tu vida y tome control de la misma. En el nombre de Jesús.